Ongi etorri danori a Fútbol con Salitre o a Salitre de Champions, que es como llamamos este programa. Ya decimos, no sabemos si inédito o no, en el primer programa que trata de hablar de las mejores competiciones de fútbol del mundo que se hace en Euskadi, programa de televisión, ya decimos, en el que estamos muy agradecidos, como no, a Aitor Elizegui por poder grabar Fútbol con Salitre en este antiguo almacén de sal y uno de los mejores templos gastronómicos que tiene esta ciudad, que se llama Bascook. Damos gracias, como no, a nuestros patrocinadores, Grupo Termilus, Euskal Ventanas, Duchaki, Duchagres, Barbershop Forucho Illear, Luruna Jatechea y a Ojo de Pez Argazki Gintza. Nada más, no sé, no han pasado ni 12 horas de que termina el partido en Praga. Sensaciones convulsas porque creemos que el Atleti mereció, por lo menos se debió de llevar los 3 puntos de ese partido. Y bueno, estamos hoy aquí para hablar con dos de los grandes, como siempre decimos, siempre nos rodeamos casi de los mejores, como digo yo siempre. Y nada, en el apartado periodístico hoy tenemos a alguien que lleva, pues nada más y nada menos que unos 25, 27 años desde que se fundó la edición de Vizcaya de Mundo Deportivo, llevando la actualidad del Atleti. Y no es otro que el gran Carlos Zavalla. Carlos, hola, Egunon iba a decir, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Qué tal? No sé qué te parece el chiringuito este aquí que tenemos Muy bonito. montado. Bueno, yo había estado comiendo y cenando y eso, pero muy bien, está espectacular, muy grande, muy bien decorado, con la piedra sacada. Sí, la piedra, sobre todo, ya decimos que es un almacén de sal y a nosotros que somos fútbol con salitre, que venimos desde la costa en Yo realidad. es que soy como un poco soy más de pueblo que de ciudad, me gustan las fachadas con la piedra sacada. Nosotros, de hecho, lo que solemos grabar, en verano grabamos también, bueno, entrevistas a futbolistas y tal, en un palacio, en Mundaka Luna, y también es todo de piedra y nos va mucho la piedra y la verdad que esto. Oye, también muchas gracias por venir y bueno, ahora te preguntaré sobre el partido, hablaremos también sobre la actualidad del Atleti y todo y nada, y tenemos también a otra persona en el apartado más futbolístico, más tal, alguien al que la verdad conozco de hace pocos años o así, pero siempre me encanta hablar con él, coincidir con él en tertulias y todo. Conocimos, yo creo que en Durangaldeco Televista, es un gran entrenador de nuestro fútbol, siempre nos gusta vincularnos mucho al fútbol vizcaíno, del que yo provengo también, haciendo temas de periodismo, y no es otro que exentrenador del Portu, del Sestao River, del Zamudio, y gran analista de fútbol, en mi opinión, el gran Ivón Echevarrieta. Ivón, es que ricasco por venir. Suri, pues nada, oye, es que ricasco por la Joder, presentación no, ya... y encantado de estar aquí con Carlos y contigo. Sí, ya sé. Yo creo que vosotros también os conocéis, ¿no? Y habréis coincidido, porque al final todos andamos en tertulias y estas cosas desde hace años y tal. Yo creo que os conocéis, pero bueno, quería tenerte hoy aquí. Yo te tenía apuntado en mi superlista de esta famosa y tenía ganas pues de tenerte hoy aquí. Y luego te preguntaré algunas cosas que hayas podido ver sobre el partido, no sobre en concreto Slavia Praga, sino que hayas podido ver sobre el propio partido, pero muy agradecido que puedas estar hoy aquí. Nada más, bueno, vamos a empezar un poco hablando del partido de ayer, ya decimos, no han pasado prácticamente ni 12 horas de que terminara el partido y bueno, en un campo yo ya dije en las propias previas anteriores, ojo al Slavia, que no juega como juega en San Mamés, que aquello es un campo que aprieta, que va a hacer frío, había que jugar aquel partido en aquellas condiciones, yo no sé si había 0 o 1 grado a la hora del partido, y bueno, sobre todo lo que va a empezar es un poco pidiendo una mínima valoración, Carlos, de qué sensaciones te ha dejado el partido, así, en un par de frases. Bueno, pues una pena porque el Atleti fue mejor, hizo más ocasiones, dominó el partido, aunque es verdad que en el Slavia, sobre todo en la segunda parte, también tuvo acercamientos, pero una pena esos, no sé, 5 o 6 minutos, esas 3 ocasiones de Robert Navarro, que alguna no entrara. Sobre todo ese remate de cabeza, ¿no? Que también hay que dar mucho mérito al portero. Yo creo que esa parada, esa mano que saca, posiblemente sea una de las paradas de la Champions o posiblemente de la jornada, la mejor parada de la jornada. Yo creo que la Atleti se mereció los 3 puntos. Se viene con uno que yo creo que es insuficiente, pero bueno, no todo está perdido. El equipo sigue con vida. Sí, sí. Y bueno, así, 2, 3, Sí, 4 frases. a ver, la sensación es la misma. Pues que yo sí me quedo con respecto a partidos anteriores del Athletic que sí fue capaz de que el Slavia no generara demasiado y en ese sentido sí que vi sobre todo el segundo tiempo el partido controlado, salvo el córner del final, así alguna acción muy puntual. En ese sentido bien, pero sí que te quedas con la sensación de que
no le dejas al equipo allí que genere, con lo que difícil que es eso, tú haces suficientes ocasiones como para haberte llevado el partido y te vas con un 0-0 que pues cada vez hay menos opciones, o sea, van quedando menos partidos y te quedas un poco con esa sensación de pena, ¿no? De decir, joder, estos 3 puntos hubieran dado al equipo otra confianza para afrontar el tramo final. Sí, sobre todo. Yo siempre empiezo un poco por el tema, porque ha habido en las primeras jornadas bastante tema, que si el 11 de Valverde, que si tal, yo creo que ayer más o menos sale, pero a mí os voy a preguntar un poco por el 11, si os ha sorprendido, si no, a mí me está gustando mucho que, por ejemplo, Adama, Orrego, este tipo de jugadores están siendo titulares prácticamente en muchos partidos de la Champions, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo en la Champions, ¿no? Rego y Adama más en la Champions que en Liga, ¿no? Sí. Rego creo que ha jugado los 5 partidos de Champions. Es presente Rego ya, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. ya... Bueno, es que él se lo ha ganado, yo creo, ¿no? Y ayer, a mí me parece que cumple en el centro campo, yo creo que hace un buen partido. Bueno, y sorprendió un poco la ausencia de Nico Williams en el 11, pero bueno, posiblemente es porque no está bien, ¿no? Porque incluso ayer se le vio, ¿no? La media hora que jugó. No sé, yo esperaba que después aquel gol que marcó ante el Oviedo, que es un gol de explosividad, Sí. yo aquello me dio esperanzas para que pudiera remontar. Pero otra vez en Barcelona y ayer se le ve otra vez un poco mermado por la Sí, luego hablaremos un poco de Nico, de la entrada de Nico Di Scelton, a ver si un poco así. Pero el 11, Ivonne, tú que eres entrenador, ¿qué te...? Hombre, a ver, yo siempre digo lo mismo en esto, ¿no? O sea, mucha gente, y todos somos muy esto desde casa, ¿cómo nos saca fulanito? ¿Y cómo el cambio no meta no sé quién? Hay que estar metido, lo que siempre decimos, siempre hemos dicho en las tertulias, y bueno, hay que estar metido en la dinámica del equipo, en saber si fulanito le duele el pie, si el otro tiene cagalera, si está dormido mal, Claro. o si el otro tal, y saber cuáles son las dinámicas, ¿no? Si es verdad lo de Nico, no va a la selección, las posibilidades un poco esto, luego hablaremos de eso, pero el 11, así, ¿qué te parece? A mí lo del tema de meter a chavales y meter tal en estos partidos de Champions, y Barrego, Adama y todo esto que hemos hablado, luego hablaremos de momentos de forma de cada uno, pero el 11, ¿qué te parece más o menos? Pues mira, es que lo que no podemos olvidar, yo siempre tengo muy presente, es mi forma de vivir el Atleti, que esto es el Atleti. Sí, Es que los Rego, Adama, Shelton, lo que viene por detrás, es que esto es el Atleti. Y en determinados momentos, pues hace falta y hay que darles, a los chavales hay que darles esa oportunidad, porque es que tenemos que ser conscientes de que es el Atleti. Y la verdad es que da mucha alegría cuando un jugador como Rego pues llega al primer equipo y lo que acaba de decir Carlos, participa en todos los partidos de Champions y da un nivel, pues un buen nivel, porque ayer, por ejemplo, el partido que hace Rego, si tú a alguien de fuera le dices, joder, este chico acaba de aparecer en el primer equipo y está jugando partidos de Champions. Y carácter, y carácter de engancharse y con Adama uno, lo con el mismo, otro. Adama, sí. lo que pasa Se que, enfrentó en algún momento ¿sabes lo que pasa? Que aquí somos, Chori, también, somos mucho de, queremos a veces correr demasiado. Y a los chicos y a los jugadores hay que darles su espacio, ir dejando que vayan buscando su sitio. Hay algunos que llegan y tiran la puerta abajo, como puede ser el caso de Jaure o el caso de Nico cuando llegó y tal. Y otros necesitan un proceso más. De adaptación. Digamos, la virtud está en darle a cada uno su proceso tiempo. y que vayan sacando el potencial que tienen, ¿no? Y yo creo que ahí es mérito el que ayer Rego haga el partido que hace, Adama haga el partido que hace, el darle su tiempo y su recorrido. Es que acabas de decir ese momento en el que Rego se enfrenta a Chori, que yo al Chori a mí no me gustaría estar en Praga a las 2 de la mañana y encontrarme en un callejón aquí con el Chori porque vamos, te da hasta miedo casi, ¿no? Que es un gigantón que tal, pero hasta, y Adama incluso, ¿no? Hasta demostrando carácter y tal, estoy muy de acuerdo con lo que dices, en el que llegar es una cosa, pero luego el proceso ese de adaptación al primer equipo, cada uno, como cada individuo, tenemos nuestros procesos de adaptación. Unos tiran la puerta, como ha dicho Nico, Jaure, lo que sea, otros tienen su proceso de adaptación, y se me está ocurriendo otros como Ari Chaduri, tuvieron que salir una o dos veces y vinieron con 28, con 31 años, y entonces cuando salieron. Quiero decir, en este contexto, igual no es el mejor caso el que estoy poniendo, pero que cada uno necesita su propio proceso de adaptación. Pero hablando un poco más ya del partido, fíjate que Carlos venía avisando, ¿no? Y en las pruebas y todo, que ojo que el Slavia, porque claro, todos teníamos ese Slavia del año pasado en San Mamés, ese hombre a hombre por todo el campo, el portero casi en medio campo activando jugadas para salir con el balón, centrales muy abiertos, tal.
y yo ya venía pensando, porque yo al Terjikovski o Trisovski, o es que ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Valverde ya había dicho, bueno, que es tal, y es un tío bastante, este entrenador, que por cierto fue portero, porque hoy en día parece que los entrenadores ofensivos te han tenido que ser medios centros, y no va a dar casos de Arteta, Xavi Alonso y tal y cual. Este tío fue portero, que es un poco lo que choca un poco, y este lleva, pues desde los lleva 7, 8 años en el propio equipo. Valverde no sé si es la tercera o la cuarta vez que se cruza con él, y es bastante respetado, no voy a decir por aficiones, pero sí por compañeros, ¿no? Es decir, por otros entrenadores de tal, es un poco respetado. ¿Por qué? Pues porque eso que vimos en San Mamés es lo que él activa o dice que es una manera de en las entrevistas, que yo hasta le he seguido un poco, en las entrevistas dice que él una manera de autodefenderse es eso que vimos en San Mamés el año pasado. Pero claro, tú luego ves partidos, alguno de Liga Checa, que ves alguno de esos derbis de Praga que casi se matan entre el Esparta más asociado a la clase trabajadora, estos más a bueno, pues a las clases un poco más pudientes o por no fundado, dos equipos con 130 y pico años, ¿no? Y entonces, pues a veces ves partidos y dices, tío, estos no juegan siempre igual, ¿no? Entonces, claro, yo ya venía avisando, ojo que estos, y a ver cómo está el campo, y luego ya intuíamos que va a hacer frío, también están un poco cómodos, mandando balones arriba, descargando el Tomás Chori, o cuando pierden, entonces sí que te activan. Pero sí que es verdad que vimos un partido como muy de balón largo, muy de caídas, muy de pelea, muy de tal, muy de cual. Y hay que jugar esos partidos, ¿no? A mí el Slavia Praga no me gustó mucho. O sea, Claro. me gustó mucho más el año pasado en San Mamés que ayer. Yo creo que si el Atleti ayer acierta en esas ocasiones, se lleva el partido claramente. Hubo algún momento que parecía que les valía el resultado, el empate, y resulta que tenían 2 puntos, tenían un punto menos que el Atleti, y ahora tienen 3. A mí la verdad es que no me gustó. El año pasado en San Mamés me gustó bastante más. Sí. El año pasado en San Mamés, Ivonne, ¿qué recuerdas de aquel partido? Porque claro, no tiene... o sea, es que no es otra vez por volver a lo mismo que acabo de decir, pero no tiene absolutamente nada que ver. Yo ya intuía que podía ser algo así. Luego, ya te iba a preguntar un poco, ¿no? Ayer, a la gente que estaba allí, yo preguntaba, me decían que 0,1 grados. 0,1 grados, un césped. Hombre, esto ya no son los campos, los que hemos jugado con botas Marco y estas cosas, estos no son los campos de antaño. Pero condiciona. Pero el campo empieza a estar durito. Sí, empieza a estar durito, pesadito. Los botes del balón, los controles. De hecho, en esa primera parte vemos, y ahora te iba a preguntar un poco, que obviamente, como lo decía Carlos, no vemos ese juego que vimos el año pasado en San Mamés, condiciona el campo, condiciona en el que los dos equipos son de presión alta y se querían quitar esas presiones altas para mandar balones arriba. El campo condiciona. Es complicado jugar un partido así, ¿no? Claro que condiciona, hombre. Al final el frío, el agua-nieve, sí. No se está acostumbrado bueno, y eso que aquí pues seguramente el Atleti entrena a cierta parte de la temporada entrena en esas condiciones, ¿no? Pero sí es cierto que no es lo mismo las acciones técnicas, los controles, los pases, la fuerza de los pases, todo eso claro que condiciona, ¿no? Pero sí que sorprende un poco. Yo creo que aquí nos sorprendió en el partido de San Mamés el Slavia por lo que planteó y fue capaz de desactivar al Atleti con balón, a pesar de que el Atleti pues gana en ese partido. Sí que hay acierto y todos salimos de San Mamés, yo creo, con la sensación de que se había sacado mejor resultado de lo que el partido habíamos visto, y sin embargo ayer sorprende a la contra, yo creo, porque el Slavia plantea un partido muy, muy directo. El Atleti entra en ese partido y el Atleti a mí me gustó en cuanto a cómo compitió el partido, que a veces somos un equipo que nos cuesta, ¿no? Esa parte de competir, de segundas jugadas, los duelos, y sin embargo ayer el Atleti yo creo que ahí está muy bien, incluso por encima del Slavia. Ya he dicho antes al comienzo, en el segundo tiempo a mí la sensación que me daba era de que el partido estaba bastante controlado, y que de alguno de los dos equipos pudiera adelantarse, estaba más cerca del Atleti que de ellos, ¿no? Salvo alguna jugada muy puntual, pero es que a mí me gustó que el Atleti, salvo al final un poquito, seguramente por el cansancio, no concedió ni balón parado, o sea, muy poquito. Al final un poco, al final alguna falta tonta, una me acuerdo que hizo Areso al final en banda derecha, pero... O sea, que el Atleti compitió bien el partido. Yo eché en falta, quizá, en algunos momentos, tener un poquito más control de balón, el girar un poco más. Pero volvemos a lo mismo, complicado el campo. Si es que, de hecho, en la primera parte se veían muchos patinazos, imprecisiones, que yo creo que están un poco fundamentadas a eso. Y yo muchas veces digo, ¿no? Y los que... Bueno, yo toco a las de entrenador también, pero...
cuando tú coges un equipo hay que decir a los jugadores, aquí vamos a estar un año, vamos a jugar partidos en manga corta, 40 grados, vamos a jugar partidos en tal cual. Pero siempre pasa un poco, y a mí me pasa ya en mi vida diaria, el primer día de calor de verano, parece como que tal. Hoy era el primer día de frío, hoy era el primer, ayer, perdón, era el primer partido en condiciones climatológicas adversas que jugamos este año. No quiero decir que sea una excusa que sea tal, pero probablemente ellos estén más habituados al campo, a estas cosas y tal, y yo creo que ahí vimos bastantes cosas, ¿no? Pero hablando un poco ya de lo que fue un poco la segunda parte, hombre, el Atleti yo creo que entra muy bien en la segunda parte, prácticamente como entró en la primera, esas 3 ocasiones, no sé cómo se espanan, o sea, esa parada, porque primero hay una en chut dentro del área, luego está la que se escapa solo, que igual es allá, vas más cansado, vas más no es tal, tan clara. y el cabezazo, la parada es una parada para mí, es un paradón de los de Champions, o sea, de los verdaderamente Champions, ¿no? Pero para mí ahí sí que hay un momento, y lo circunscribo un poco al partido del Karabaj en casa, es decir, hay un momento en el que ellos hacen un cambio, mete a 3, mete a Holz en banda derecha, bueno, Boril le quita por Sanjan, tal, y mete a Holz en banda derecha, activa un poco más a Moses, porque yo, los partidos que he visto este año del este año ellos, el Slavia Praga tiene ficha a Moses, el jugador de color creo que es nigeriano, si no, y lo activa mucho con Provdov en banda derecha para intentar activarlos. Moses estaba jugando, salió Dudera, que era la que el año pasado solía jugar de central derecho, le pone de carrilero y Moses le pone como de central derecho. Cuando entra Holz ya activa un poco más a Moses arriba, y ahí yo creo que entre que nosotros habíamos hecho 3 ocasiones, con 3 cambios, hacen una lesión, 3 faltas, no sé qué, no sé cuántos, ahí nos paran el partido. El otro día también con el Karabaj, también fruto igual de nuestro cansancio, que hemos hecho mucha intensidad, estábamos arrasando con uno, con tal, con cual, hizo Gurbanov un cambio bonito, a Jankovic, es un jugador muy bueno, pero ahí hacen algo y ahí de repente nos paramos, nos están los cual, ¿no? Ayer no veis como que, Ivonne, como que el momento ese del cambio, de repente cambia todo, ya nosotros nos paralizamos. Bueno, hay que tener en cuenta que los jugadores, y esto sí que quiero decir, el Atleti da la cara, pelea, corre, está todo, pero ahí ese momento, minuto 10, minuto 15, de repente cambia todo, sí, con los cambios un poco. Hombre, no se puede, en cuanto a esfuerzo y demás, yo creo que no se puede decir nada del equipo porque están muy bien. Pero yo coincido, esos 10 minutos de Atleti yo creo que es el mejor tramo. También entra muy bien al partido, con la ocasión de Sánchez clara, que no define, pero el comienzo del segundo tiempo, esos 10 minutos, el Atleti estaba muy por encima. Además está llegando, está generando ocasiones muy claras, tiene el partido muy en su plan de juego, y el entrenador ahí acierta porque hace 3 cambios modifica un poco, como has dicho, y sí es cierto que hay ellos, pues le dan un poco la vuelta a ese inicio, ¿no? Y luego yo creo que se junta, que es cierto que bueno, luego Ernesto, un poquito más adelante, cuando hay ese parón del partido, intenta volver a meter más ritmo con los cambios de Nico y Shelton, lo dice él luego en rueda de prensa, ¿no? Que intenta seguir con ese ritmo alto, y sin embargo, así como los cambios de ellos sí que sirven para mejorar el partido, hacia ellos, yo creo que los cambios del Atleti no dan ese efecto que Ernesto esperaba. Aunque Shelton hace un par de acciones puntuales, individuales buenas y tal. No digo que estuvieran mal, Shelton y Nico, pero no tiene el efecto quizá que Ernesto esperaba en el colectivo. Nico, sí. Es verdad que Shelton condujo y bueno, tuvo alguna jugada y así, pero a Nico se le ve todavía que no está, ¿no? Y yo creo que los cambios de Atleti no hicieron el revulsivo que esperaba Valverde, vamos, que eran cambios buenos. Bueno, sacó a Shelton y a Nico Williams, después sacó a Jaureguizar, pero al final todos son 2 jugadores titulares indiscutibles y uno que está destacando también. Ellos hacen los cambios, y lo acabas de decir, luego me ha argumentado yo un poco, ¿no? O sea, hacen los cambios, tienen que dar una vuelta al partido, comentabas tú antes, ¿no? Antes hemos estado tomando un café fuera, comentamos aquí, que ellos también que tenían 2 puntos, yo venía diciendo en la previa, ¿no? O sea, ellos tienen esto marcado en el propio calendario, ¿por qué?
porque claro, tienen 2 puntos, nosotros veníamos con 3, como que estábamos necesitados, ellos están con... Mira, ellos habían sacado 2 puntos, ellos yo sí creo, en las 4 primeras jornadas, luego hablaremos un poco de lo que ha sido la Champions, pero empatan en primer partido en casa con Bodo Glimt, que ahí creo que ellos, yo soy enamorado del Bodo desde hace años, bueno, desde hace 3 o 4 años, y empatan con el Bodo Glimt en casa, ¿no? Ahí yo creo que ellos pensaban ganar. Luego van a Giuseppe Meazza a jugar contra el Inter de Milán y pierden. Vale, más o menos puesta en el calendario. Empatan en Bérgamo. Ojo, empatan en Bérgamo. Sí. Yo creo que era el final de Iván Juric más o menos. Y luego pierden en casa con el Arsenal. Perder con el Inter fuera y perder con el Arsenal en casa, más o menos, puede ser un poco del calendario. Sí. Empatan en Bérgamo. Yo creo que está bien, más o menos. Pero ese empate en casa con el Bodo Glimt, con lo cual tenían 2 puntos, que era lo que decías tú antes, ¿no? O sea, estos tenían el día marcado en esto. Entonces, esos cambios en la segunda parte es un poco, yo, ojo, para parar un poco. No habías hablado de cómo salió el Atleti. Luego también no serán jugadores que tengan muchos, bueno, partidos en Europa sí que tienen, porque al final el Slavia, si no es en Europa League, en esto, en otro, está jugando casi siempre, ¿no? Pero tenían también un poco de oficio, cuando caerse, cuando tirarse, cuando parar los partidos, cuando parar cierto ímpetu, cierto tal, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, paran un poco las cosas y luego con los cambios, como dice Ivonne, ellos van a por el partido. Poco a poco, no es que el cambio de repente sea un vendaval, pero sí es verdad que ya minuto 15, minuto 20 empiezan a tener un poco más, empiezan a jugar más en nuestro campo y hay un momento, quizás los últimos 5 minutos, que sí creo que son del Atleti, los últimos 10, 15 minutos, pues no sé qué decir, estoy hablando un poco así, del 75 al 90, joder, están en nuestro campo, sin mucho peligro, quitando el córner ese, pero joder, sacando faltas, y ya sí que empieza el partido, cambia bastante, pero después, porque ellos tienen esa necesidad, después hubo muchas interrupciones, hacían muchas faltas, que igual no eran faltas muy contundentes, pero y yo creo que eso al Atleti le perjudicó, ¿no? Ese parar el partido continuamente, yo creo que eso al Atleti le perjudicó. Yo creo que lo dijo Ernesto también en la rueda de prensa. Sí. Entonces ellos supieron hacer su partido, bueno, para llevarse ese punto, que yo creo que no les vale para mucho tampoco, porque tienen un punto menos que el Atleti ahora. No, porque hemos dicho que van a Londres ahora a jugar con el Tottenham, les viene el Barça y terminan en Pafos. Bueno, pero que es bastante complicado. Yo ahí sí que le doy mérito al Atleti porque en cuanto a eso, a cuanto a competir, ellos al final son equipos con esa forma de juego que te llevan a ese tipo de partido, de jugar largo, mucho duelo aéreo, mucha caída, mucha segunda jugada, mucho 1 contra 1. Y le doy mérito al Atleti en cuanto a que ellos no generaron demasiado, salvo esa jugada puntual del córner, que además estuvo muy listo. Sí, que al final es un partido, ¿cuántas veces hemos visto? Que tienes ocasiones, no metes, al final un balón parado te meten y te quedas una cara para casa, pero que pasa muchas veces en el fútbol, ¿no? Y estaríamos diciendo, joder, pues estamos fatal, al final hubiera sido demasiado castigo, porque ya digo, estamos en un momento, lo hemos comentado antes, estoy seguro que en otro contexto el Atleti, alguna de las que tenemos ayer, Sancet o Navarro, enchufas. Es que antes hablamos... La primera de Sancet, aquella que tuvo desde el punto de penalti, que la pega un poco mordida, porque yo creo que llega un poco tarde, pero es una ocasión muy clara. Y después, de las 3 de Robert Navarro, la primera... Alguna entra. Claro, la primera y el remate de cabeza, porque la que decías tú, la segunda creo que es la internada esa por la banda izquierda. Sí, esa llegas más cansado. Pues esa es menos clara. Sí. Pero la primera es ese disparo dentro del área. Y el remate de cabeza son muy claros. Sí. Al final, hablamos un poco de las dinámicas, ¿no? Hablábamos un poco antes, bueno, no vamos a empezar a analizar porque el Atleti está haciendo, bueno, este inicio de temporada, que la gente patea, pero a mí en Liga 17 puntitos creo que no está nada mal, ¿no? Pero bueno, independientemente del juego interior que hemos perdido, de los momentos de forma cada uno, que ahora quería hablar un poco, pero al final un poco las dinámicas decías tú, y bueno, hemos hablado antes, ¿no? Pues probablemente Sánchez, de esas dos que tienen la primera parte, una te entra, y Robert Navarro otra te entra, y de repente estás en el minuto 75 ganando 0-2, tranquilamente, ¿no? Y al final, es un poco, y los momentos de forma que ahora quiero un poco entrar, ¿no? Yo no sé qué habláis, bueno, probablemente si habláis un poco entre la prensa, que sí que tenéis vuestro grupo de WhatsApp y estas cosas, los momentos de forma el otro día estaba con Ondarru en una tertulia y decía, me hablaba de los 3 tenores, ¿no? De Iñaki Williams, Nico Williams y Ian Sancet, pero yo quiero ver más, ¿no? A mí no me está gustando mucho las desconcentraciones de Vivian, el momento de Areso, que vemos un poco más.
Yuri pues está un poco más mayor, los tres tenores de arriba tal, Guru parece que está volviendo un poco, algunos chispazos de Robert Navarro nos están sosteniendo, algunas cosas, pero muchos de los jugadores titulares, que todos tendríamos un poco en mente de un equipo 11 más o menos así en el Atleti, ¿qué momentos más bajos de forma tienen? Yo no sé qué comentáis entre la gente, la prensa internamente, y estas cosas, tampoco quiero que comentes nada, pero es importante eso, ¿no? Sobre todo la gente que tiene que ser decisiva arriba, ¿no? Sánchez. Yo creo que es importantísimo recuperar a Sánchez. Y a Nico también. Lo que pasa es que Nico tiene la pubalgia, pero bueno, a Sánchez hace el otro día la tontería esa que hace en Barcelona. Sí. Y eso que la primera parte en Barcelona, bueno, estuvo participativo. Después hace, ¿no? Se autoexpulsa, diríamos. Sí. Y ayer, pues bueno, tiene esas dos ocasiones, que yo creo que en otro momento, la temporada pasada, por ejemplo, una de ellas la hubiera metido, lo que hemos dicho. Claro, es que es un poco eso. Pero, ¿cómo viste la entrada de Nico y de Shelton? Exactamente, ahí en el partido, hombre, Nico, pues es que la verdad, pues no, es que no sé, yo, sinceramente, con todo el cariño del mundo, el partido de Oviedo sí que le vimos que, como ha dicho Carlos antes, ¿no? Que tuvo ese tal, ese cual, pensamos que volvía, ayer otra vez lo volvemos a ver un poco apagado. Shelton quizás me gustó un poco más porque se vio le rascaron dos buenas, nada más salir y tal y cual, pero el chaval se ofreció tal cual. Creo que son entradas distintas, pero no sé cómo viste las entradas, porque todos esperábamos un poco más, de esas dos entradas, los dos fichajes, los dos, el cambio a la vez, los dos, todos esperamos un poco más, ahora vamos a por el partido, ahora nos lo llevamos. Ernesto quizás... el primero, yo creo, ¿no? Sí. Tú cuando miras al banquillo y ves, dices, o sea, luego tengo a Nico, tengo a Shelton, tengo a Jaure, él mismo Laporte, dices, ostras, tengo un banquillo que se pueden hacer luego cosas, ¿no? Y la entrada de Nico y Shelton, yo creo que Ernesto pensaba un poco eso, el decir, bueno, ahora ya tramo final de partido, seguimos con el ritmo de partido, no va a bajar el ritmo y encima Shelton es un jugador que tiene mucho talento, tiene esa virtud de girarse con un control y luego ve muy bien el pase, ¿no? Ya hubo una que se giró y le dio a Nico al espacio entre central y lateral. Pero es cierto que Nico, es que no sabemos cómo está el proceso de tratamiento conservador que decidieron darle, ¿no? No sabemos. Evidentemente la sensación que va mejor, ¿no? Pero claro, no sé si todo lo mejor claro, que es necesario. ¿Sabes lo que pasa con estas cosas? Que necesita tiempo y yo lo que digo es que a Nico ahora hay que apoyarle. Porque el chico es seguramente él es el que peor lo está pasando, sabe que no está bien, no entrena bien, cuando no entrenas bien, pues lógicamente tu potencial baja, el chispazo del día del Oviedo, pues porque es un jugador de tanto talento que te puede hacer eso en un partido terminado y sabes que te puede ganar un partido. Ayer también en una jugada igual sale y te gana un partido, ¿no? Pero es evidente que él no está bien y hay veces que se le notan ciertos gestos en el campo, en algunas acciones que se le nota que no está cómodo del todo. Y lo que sí, Shelton, a mí desde luego lo que le veo me está gustando. Me está gustando un chaval, sobre todo que le ves que tiene desparpajo, que no se arruga, que... Pero claro, tampoco vamos a pensar que Shelton va a solucionar la partida. No, evidentemente. Lleva 3 partidos en primera división. Evidentemente no. No le podemos pedir más de lo que... Pero Carlos, que da gusto cuando ves a un chaval joven que sale en los escenarios que está saliendo, Newcastle, en casa, en San Mamés con el campo, y ayer... Bueno, chaval, se atreve a hacer cosas. Y bueno, se atreve con otra Rabona, sí, que a mí no me gusta mucho. Que bueno, al final son cosas que bueno, él las hace con naturalidad, ¿no? Pero que, sobre todo eso, el que se atreve a hacer cosas que no le puede el escenario, ¿no? Eso es muy buen síntoma y evidentemente. Y hay una cosa que a mí me gustó mucho el día del Oviedo y es que trabajó mucho defensivamente. En la presión, o sea, no es solo decir tiene detalles de calidad, tiene talento, porque eso sino que y bajaba a recibir, ¿no? Estaba en la media punta, pero bajaba. Sí, y lo que decías antes, Gary, se juntan muchas cositas, ¿vale? Porque una cosa, en cuanto al estado de forma de los jugadores, ¿no? El Atleti tenía algo bueno el año pasado, muy bueno. Yo creo que era que no dependía solo de un jugador en cuanto a, en la parcela ofensiva, ¿no? Cuando no era Guru aparecía Iñaki, cuando no Nico, cuando no Sánchez, Berenguer. Este año se están juntando tantas cositas que no aparecen.
Sí, ya Y hemos dicho, A ¿no? mí, es complicado. a mí, por ejemplo, el lado positivo de ayer es el aspecto defensivo. Eso, El eso, Atleti eso. no concedió ocasiones. Es que Claro, tenemos ves que el empezar por ahí, ¿eh? Claro, O sea, tenemos que pero empezar claro, por pero ahí. es que después del partido que vienes en Barcelona, los goles que has facilitado Sí. al Barça, los goles de Anoeta, por ejemplo, que también son... Y algún otro también me el viene a del la Getafe, cabeza. el del Getafe, por Algún otro ejemplo. también me Sí, viene. empieza Sí. por ahí, empieza Sí, por ahí. sí. No Empieza por conceder- ahí. Sí que es verdad, antes hemos hablado tomando un café y hablábamos un poco bueno, yo comentaba, ¿no? El juego interior sí que es verdad que ya al final de temporada pasada estábamos perdiendo, pero veníamos una dinámica de defender muy bien porterías a cero y todavía teníamos Eso es. algunos chispazos arriba. Claro, ya empezamos a defender mal, seguimos sin el juego interior porque la gente nos tiene muy vigilados y hay que llevar mucho en el camino y tener otros tipos de jugadores y otro tipo de cosas, y luego arriba ya no te hablo de los tres tenones, como decimos, sino estaba Berenguer, estaba Gullo, estaba el otro, esos chispazos que a veces nos hacían ganar un partido, porque yo recuerdo el año pasado que jugamos sin Sánchez y sin Nico Gullo los últimos partidos que teníamos que amarrar la Champions y estuvieron jugando jugadores pues estuvo jugando Pello, estuvo jugando Aingeru, Olavarrieta, estuvo jugando tal, pero joder, teníamos esos chispazos de que Berenguer te sacaba un golazo en Valencia, el otro no sé qué, ganamos en Getafe manteniéndola con un poco de oficio y con un poco tal. Claro, ¿qué pasa? Que claro, todo esto a medida que lo vas perdiendo y lo metes en la coctelera, pues al final tal, pero yo estoy con vosotros. Hay que de momento hacer partidos serios Sin duda, abajo, sí. ya veremos, ya a ver si van moviendo los momentos de forma, porque bueno, también tenemos chispazos, por ejemplo, otro día el día del Karabaj, íbamos 1-1 y el partido ya había cambiado, pero un chispazazo de Rubén Navarro, por ejemplo, Sí. de Robert Navarro, perdón, pues oye, nos da un 2-1 y nos da un tal, ¿no? Os quería decir un dato, porque es que esto lo sabía y lo he comentado. En Liga de Campeones, que no en Europa League y no en previas de Liga de Campeones, este equipo no había ganado un partido en casa desde el 2007. O sea, no había ganado un partido desde el 2007. Y yo estas cosas de las estadísticas, cuando va al Atleti, me cago en la Barça, le decía a un amigo mío, decía, me cago en la mar, La mejor medicina, me ¿no? cago en la mar, que esto no sé qué, ¿no? Pero bueno, y bueno, terminado un poco este bloque del Atleti, les sabía ¿qué opciones veis ahora mismo? Quedando 3 partidos. Claro, es que yo sé que el PSG, que luego lo haremos, pero ¿qué opciones veis ahora? Quedan 9 puntos, no sabemos, 30, este es el segundo año de esta jornada, de este grupo de 36. El año pasado hemos hablado con 11 entra Brujas, con 11 se quedan fuera. El Averas no es que vayamos muy bien tampoco. Ya. Entonces, no sabemos. Hay gente que ahora dice, no, es que con 9 puntos entras. No creo. Yo creo Con que 10 9 puntos tal. Con 9 va a estar justito. Yo creo que va a estar algo más No barato, sé. algo más barato que la temporada Algo pasada. más barato. Sí. Quizá con 10 va a entrar, pero yo creo que con 9 es poco. Pero con 10 hay que ganar. Hay que ganar. Es que el PSG ya lo damos como Dos precio, Hay que ganar, que luego lo haremos. hay que ganar dos de los 3. El partido Bérgamo va a ser una cosa de locos, creo yo, ¿no? ¿No qué? Sí. Porque para llegar el último a esto, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo, el llegar al último partido en San Mamés con... A ese Sporting con de el Lisboa, ¿no? Porque es que, perdonad, esas últimas 2 jornadas son en 7 días. Sí. O sea, tal que un miércoles y tal que el siguiente. En 7 días Te juegas la que habrá un partido seguro que venimos de Copa, de Supercopa, de un no sé qué, de la leche inverso. Sí, enero El partido siempre ligas es- en medio tal, pero es que en 7 días nos vamos a Pero jugar Gary todo. dices, joder, ganar en Bergamo. Ya, pero es que si no ganas, ¿Quién no o sea, si gana? no ganas ninguno. Y ayer me hizo gracia porque le dijeron a Marcelino, le preguntaron a Marcelino en rueda de prensa después del partido, que había metido el Dortmund 4, y le dicen, bueno, aunque tienes un punto, todavía tienes opciones de clasificar. Y dice, primero habrá que ganar un partido para pensar en clasificación, ¿no? Y es así, o sea. Es cierto que, bueno, pues al final yo creo, Ernesto también lo decía ayer, decía, si es que pensar en mucho más allá, al final tienes 4 puntos y tienes que pensar cómo voy a sumar. Y el PSG, todos sabemos lo que es el PSG, y que viene a San Mamés y que es complicadísimo. Bueno, yo al Atleti en San Mamés siempre le doy Ahora hablaremos del PSG, pero luego los otros 2 partidos el Atleti tiene que ser capaz de competir. Oye, y si no se consigue, no se consigue. A mí por lo menos sí me parece que o me gustaría, hombre, por supuesto me gustaría pasar, evidentemente, y tener una eliminatoria más, ¿no? Pero sí me gustaría llegar por lo menos a esa última jornada teniendo opciones en San Mamés. Por eso es la pena la victoria de ayer. Porque yo creo que de los 4 rivales que quedaban, a mí me parece que era el más accesible, y después viéndolo en el partido todavía más. A ver, es que todos intuíamos un poco que en los 4 primeros partidos, bueno, iba a ser difícil conseguir puntos y el Karabaj teníamos puesto ahí en casa, ¿no? Pero luego en estos 4 era donde empezaban un poco pues las opciones y todo, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco
siempre hablamos un pequeño bloque ahora al medio, bueno, de la jornada de la Champions, pero claro, hemos jugado martes, ha habido, a las 9 hemos jugado nosotros, que ha habido un porrón de partidos que no hemos podido ver más que los goles luego y poco más, y 2 partidos antes que han sido el Ajax, que está, ayer juegan Ajax-Benfica, que tienen como 6 Copas de Europa entre los dos, creo. Que son los que están fallando. Sí, 0 puntos los dos, Mourinho ya gana su primer partido y tal, y luego el Galata pierde 0-1 en casa con el Nuen Saint-Gilloise, que es un equipo que, madre mía, lo que hace este barrio de Bruselas y tal. Pero bueno, ayer se ha habido Bodo 2, Juve 3, allí yo también, jugar a las 9 de la noche en Praga, frío. Pero jugar a las 9 de la noche en el Círculo Polar Ártico, me cago en la leche. O sea, yo no sé cómo se ponen los horarios, pero me cago en la máquina. ¿Se puede jugar a las 7 de la tarde por lo menos? Que igual hace un poco menos tal. O sea, no sé, ¿no? Pero bueno, el Napoli gana 2-0 al Karabaj, el Karabaj ya anda ya otra vez ya para abajo, el Dortmund que va de 4-4, 4-0 al Villarreal, el Chelsea 3-0 al Barça, que ya habremos visto todos un poquito, que no es que le meta 3, que mete como otros 3 goles, que la anulan, que por no estar. Y sí que un poco, y el pinchazo un poco, que hizo 10 cambios del Pep City, iba a decir, del Manchester City, con 0-2 con el Leverkusen. El Leverkusen es un equipo que ha cambiado toda la vida y por haber, o sea, se han ido como 19-20 jugadores, a 19-20 crean Grimaldo, Patrick Schick, que fueron los 2 goleadores de ayer, y poco más, y han cambiado incluso entrenador otra vez, y sí que pierden 0-2 en casa, que es un poco las cosas tal, ¿no? Pero independientemente de lo que pasó, que había un partido muy bueno de Arsenal, la gente estaba en el Atlético Madrid-Bayern, pero Arsenal-Bayern hoy, para mí son los 2 equipos de referencia ahora mismo en Europa, y ya veremos a ver, porque hay mucho partido a la vez, ¿no? Pero independientemente de esto, sí que parece, quitando el pinchazo del, bueno, ahora hay algunos enfrentamientos propios, alguno tiene que perder, ¿no? Pero quizás, ayer el City ha patinado, ¿vale? Pero ya veremos qué pasa hoy, pero quizás el año pasado sí que vimos en este grupo de 36 como que en los grandes se dejaban puntos y este año parece que van más a cuchillo, parece, ¿no? ¿O qué veis? El PSG a estas alturas tenía 4 puntos. Y el los City, que tiene el Atlético. y el Madrid. Después ganó la competición. ¿Qué quieres decir, Carlos? Luego os hablaré del PSG. No quiero decir nada. Luego os hablaré cómo estaba el PSG hace un año, pero el año pasado sí que es verdad que bueno, hubo un partido a finales de enero, PSG City, que va esto perdiendo tal cual. El Madrid también se dejó muchos puntos y este año parece que van todos un poquito más a cuchillo. Sí, pero, a ver, pero sí es cierto que para mí hay 10 equipos que puede ganar. Cada uno tiene nuestro favorito igual, ¿no? Es pero que la segunda pregunta va sobre eso. Hay 10 equipos que son una auténtica burrada de equipos, ¿no? Y sí es cierto que con respecto al año pasado se han ido colocando, este año están mejor colocados. A mí me llama la atención que los equipos españoles les está costando mucho. Es que hay un tema. El Atlético de Madrid tiene difícil para entrar entre los 8, el Barça tiene difícil para entrar entre los 8. Vamos a ver el Madrid, que me parece que en Atenas nunca ha sido capaz de ganar, a ver lo que es capaz de hacer hoy. A ver lo bueno de Mendy. Y luego Villarreal y Atleti. Pero que sí me llama la atención que ninguno esté ahí metido en el grupo arriba. Ayer sacaron cosas, y la diferencia con la Premier, ¿no? A eso me refiero. Ha habido creo que 8 o 9 partidos en lo que va de competición europea, en Champions y tal, y no sé qué. Y bueno, sí que es verdad que han jugado muchos de Premier, han jugado como local, ¿eh? Como con la localía en casa y tal, pero creo que quitando la victoria en el Castle del Barça y no sé qué ha habido más, todo lo demás ha vapuleado lo que son los equipos de la Premier a los equipos de la Liga, ¿no? A esos que dicen que la Liga es un poco tal, predominante, que es la Liga tal, da igual, pero ¿no veis esta Champions? Perdona. No, esa comparativa entre la Premier y la Liga, yo creo que la Liga sí que igual estuvo, o podía igualar a la Premier, pero hace años. Yo creo que ya la Premier lleva una ventaja a la Liga. Hay una, no sé si habéis visto, una declaración de Robert Sánchez, el portero del Chelsea ayer, que la ha visto hoy a la mañana o ayer a última hora, en la que dice a cuenta de Lamine Yamal, dice, sí, todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier. Creo que se ha pasado un poquito, pero bueno, independientemente de eso, ¿no veis esta Champions? Antes era como Madrid, City y Bayern, y ahora no veis, el PSG ya es campeón de Europa, el Barça no sabemos si está de vuelta o no, el Arsenal tiene una pinta final de 3 pares de narices. ¿No veis esto un poquito más abierto? Sí, yo creo que sí, eso es.
quitando dos equipos de la clase media, que es lo que has dicho, no Ajax como y Benfica, que están fallando, ¿no? No están clasificados en este momento, el resto de los equipos no están fallando. Incluso la Juventus, ¿no? Que parecía que no esto, pero últimamente está remontando también. Sí, ha cambiado de entrenador con Spalletti, no ha empezado muy bien, pero ayer se tuvo que poner muy trabajo y gana en el último minuto, ¿eh? O sea, le empatan en el 85 el Bodo Glimt de penalti y gana en el descuento con un gol de Jonathan David, el canadiense, es del Lille, y gana, y al final, bueno, intenta un poco enganchar, pero ¿qué? Ivonne un poco más abierto. Lo veo más abierto. Ya digo, hay 10 equipos que es que ahora mismo es que no muy sabes difícil quién, apostar. No sabes muy difícil apostar. Y a ver, luego depende mucho de las fechas, los estados de forma, de cómo llegues a ese abril, porque hay equipos, todo, y el año pasado se demostró con el PSG, ¿no? Se demostró un PSG que le cuesta entrar a última hora entre los 24 y luego hace un final de campeonato espectacular, ¿no? Es muy difícil que eso se repita, es muy difícil. Pero sí es cierto que ahora equipos que puedes ver que están brillantes y que están entre esos 8 primeros, luego llegar a abril, mayo hay que llegar bien y el estado de forma luego te dice mucho en eliminatorias. Antes veíamos también con el Madrid, ¿no? Que pasaba mucho, que llegaba hasta enero, como aquí se paseaba un poquito, llegaba tal y cual, y luego entonces yo le doy mucho valor eso, a ver cómo llegan los equipos en cuanto a lesiones, estado de forma de los jugadores y eso, a ese tramo, porque ahí sí que la diferencia entre un Arsenal, un Inter, un Barça, un City, un Bayern de Múnich, al final son detallitos ahí sí que se dice, ¿no? En la Champions yo creo que se ve mucho la diferencia en las áreas. Claro. Has mencionado el PSG y ya vamos a empezar con el último bloquecito, que ya nos están indicando que se nos está acabando el tiempo, que aquí pasa el tiempo que la leche. Vamos a ver, PSG, yo la verdad que siempre decimos, y siempre que empezamos este bloque, pues siempre hay equipos así, ¿no? A mí me gusta hablar, el Karabaj, el otro, que ya los veo viniendo desde las previas, desde verano, desde tal, desde cual, los jugadores, los otros, y cuando toca el Arsenal, el PSG y estas cosas, es como de que son equipos que más o menos todos conocemos un poco, ¿no? Pero para informar un poco a la gente, ¿no? Todos hemos conocido, pero informar un poco, porque la gente se confunde con las propiedades de PSG, de City, de Newcastle, de estas cosas, ¿no? Newcastle es Arabia, City es Emiratos, más bien, y esto es Qatar, PSG es Qatar. 2011 es cuando llega Qatar Sports Investment, que es como se llama la filial de Qatar Investment Authority. Qatar Investment Authority es la autoridad de Qatar. El emir de Qatar, el que ahí apareció con la copa y la toga en la final del Mundial, este es el propietario, al fin y al cabo, mediante una filial, que es Qatar Sports Investment, que también tienen derechos de televisión, de ligas francesas y algunas cosas, y ponen al que todos conocemos, Nasser Al-Khelaifi, 2011 le ponen de presidente. Bueno, todos hemos conocido esos 10 años, 11 años de fichajes rimbombantes, cambiar de entrenadores, todas estas cosas y tal y cual. ¿Qué pasa? Pues que en el año 2022, que para mí aquí yo siempre me gusta poner una figura, ¿no? Importante. Ahora todos vemos que es el PSG de Luis Enrique, pero aquí hay una figura que se llama Luis Campos, que es el director deportivo, este chico ya mayor, ciencia portuguesa en realidad, yo por ahí sí le relación Madrid, pero bueno, portuguesa, el de Goma de Praga, llega a la Liga Francesa, llega al Mónaco, ¿no? 2016 llega al Mónaco, está 3 o 4 años, y aquí es donde reactivan muchísimos jugadores, os recuerdo a Falcao, a James, los portugueses João Moutinho, Bernardo Silva, Fabinho, que luego fue al Liverpool, todos estos, él los saca del tal, está ahí 3 años, hace un Mónaco bastante potente, y luego pasa al Lille. Con el Lille gana una liga, le quita una liga al PSG, y luego sale del Lille, no sé si hay una movida con la propiedad, o cambió la propiedad, o no me digas muy bien, y tuvo algún lío y estaba en esto, y entonces ahí en el 2022 es cuando lo ficha el PSG. Lo ficha el PSG, cuando él llega está el Galtier, Christophe Galtier, o este que estuvo antes de Luis Enrique, un entrenador que estuvo un año, un francés, y él ya ve que hay que cambiar, habla con Luis Enrique, aquí es donde llega Luis Enrique y dice, aquí va a ser yo el gallo, vamos a ver tal cual. Ya Messi se había ido, Neymar fuera, se queda solo con Mbappé,
es ese año en el que, bueno, hacen semifinales de Champions, ganan la Liga, no puedo pasar, pero hacen semifinales de Champions, el partido de vuelta en casa se les escapa con el Dortmund de Dintersi, se les escapa, el Dortmund llega a la final, estamos hablando de hace 2 años, y se les escapa esa final de Champions, ¿no? El año siguiente, ya ese año dice, ¿no? El año que viene, ya Mbappé no seguía, ahora voy a controlar todos. Hay un reportaje muy bueno en Movistar de 3 capítulos sobre Luis Enrique, que habla un poco de todo esto. Voy a controlar todos los conceptos del juego, todas las facetas del juego. Empieza un poco el año pasado, que hemos dicho que para mí necesitaba, hace un año estaban a leches con Dembélé. Dembélé, de hecho, quitado en algún partido, castigado, con pocos puntos, un poco como aquí, y con pocos puntos para lo que tenían, que para mí estaban jugando mejor los puntos que tenían, ¿no? Pero empiezan todo esto, bueno, y al final ya vimos, ¿no? Termina como una pisonadora, una final contra un equipo interista que había hecho una final hacía poco y le había puesto al City también contra las cuerdas, 5-0, como no habíamos visto, y llegan al Mundialito. Llegan al Mundialito, que llegan a la final, pierden la final, y se presentan en la Supercopa de Europa a principios de agosto, esa Supercopa que algunos ansiaban en Bilbao, y se presentan contra el Tottenham de Thomas Frank, un equipo tal, y van perdiendo 2. Se presentaron a esa Supercopa con 2 entrenamientos. O sea, la Supercopa fue un martes y habían empezado el viernes a entrenar. 2 entrenamientos, se presentan a la propia Supercopa, 2-0 perdiendo en el minuto 80 y no sé cuántos, y al final ganan 2-3, ¿no? Con todo esto, se presentan ahora en un esto que andan con bajas, con un Joao Neves, la verdad, que está metiendo bastantes goles para ser centrocampista, en realidad. Para mí no tienen, a ver, esto voy a decir, no tienen tanto fondo de armario, pero sí tienen chavales que creo que, un fondo de armario con chavales jóvenes que a mí me gustan mucho, y no hablo de Saïd Emery y eso, sino arriba, sobre todo en la tripleta de atacante, chavales que no conocemos, no hablo de Borcolán ni de Duen ni de esto, sino chavales que ahora mismo no conocemos y tal. Y todo esto se nos presenta en una semana en la que tenemos Madrid, Atlético y PSG en San Mamés. ¿Cómo veis todo esto, tío? Posiblemente la semana más semana fantástica, de ¿no? los últimos 50 años, vamos, sí. ¿Qué son en 7 días? Estos Sí, 3 de miércoles a miércoles. De miércoles a miércoles. Miércoles Madrid, sábado Atlético y miércoles PSG. O sea, vaya lío todo esto. ¿Cmo es al PSG este año? Porque claro, tampoco es el PSG hace un año está de una manera, hace 6 meses está de una manera, ahora es un equipo que el Leverkusen se presenta y te mete 7, y antes decíamos, como encima, como juega el Atleti dejando espacios y no estando muy ajustado abajo Ivonne, da un poco miedo a eso. Sí, ¿no? A ver, en principio, fíjate todo lo que has dicho, ¿no? Y sobre todo que ya lo que veo es que el equipo está ya, no está en construcción, quizá como el año pasado al principio, que había muchas cosas que, esas facetas del juego que decía Luis Enrique que iba a dominar todas, había que ir trabajando, ¿no? Ahora ya es que los jugadores que va acoplando ya es, el patrón de juego es meterse porque ya está hecho, ¿no? A ver, es muy complicado porque tiene individualidades. A mí, por ejemplo, por dentro, Vitinha, Fabián, claro, si enchufas a Dembélé como lo ha enchufado encima, que trabaje defensivamente. Atrás, Pacho me parece un espectáculo. Pacho, el central me parece que es un central de otro. Yo ando viendo mucho nivel, a Ecuador, mucho, desde hace 2 años, porque me gustan mucho los juegos de Caicedo, otros Pacho, otros estos que tiene, y Ordóñez y todos estos y tal, y a mí Pacho me parece un espectáculo, pero sobre todo Vitinha, ¿no? Vitinha, qué jugador, ¿no? No, y Vitinha, el tema es esos jugadores que se juega a lo que, al ritmo que él quiere. Él te marca el ritmo del partido, cuándo te tiene que parar el partido, cuándo te lo tiene que acelerar, cuándo hay que jugar más en largo, cuándo hay que combinar. O sea, son jugadores que lo único que les puede pasar es que cuando ganas, pues que te relajes un poquito, ¿no? Pero ya ahora mismo yo creo que el PSG está en un momento junto a Arsenal, Bayern de Múnich, para mí pueden ser los 3 equipos. Pero bueno, es una maravilla que vengan a San Mamés y verles en San Mamés. Y en San Mamés siempre hay que dar un margen. ¿Sabes qué me decía un amigo el otro día? Claro, ¿qué pasa? Que si no estamos en Champions, estamos jugando la primera ronda de Copa contra el Rubí, por ejemplo. Esto queríamos, ¿no? Eso. Esto queríamos, ¿no, Carlos? Queríamos jugar la Champions y bueno, y esto, la Champions. La pena es que el Atleti no llegue a algo mejor, no sé, pues, con la victoria ayer con 6 puntitos, entonces tenía más opciones y bueno, y además eso también te da motivación para encarar el partido de mejor manera, ¿no? Porque ahora llegas un poco presionado, ¿no? Claro, llega el PSG con el nivel que tiene, tú también estás presionado con esa presión de sacar un buen resultado, por lo menos un empatito, que no estaría mal, y entonces
eso es un poco la pena de no haber ganado ayer y llegar con 6 puntos al partido contra el PSG. Pues no sé cómo ves, cómo se puede plantear un partido de estos. Bueno, mira, seguramente si le preguntas a Ernesto te diría, todavía, ahora tenemos todavía Madrid y Atlético de Madrid. Pero bueno, a ver, contra el PSG yo sí creo que va a marcar un poco los dos partidos que tenemos delante, sobre todo a nivel cabeza, los jugadores. Ostras, si tú tienes buen resultado contra el Madrid, Atlético de Madrid, no afrontas igual, al final. Pero yo creo que hay que plantárselo no desde la perspectiva de que necesitamos puntuar porque si no, desde la perspectiva de que es una maravilla que venga el PSG a San Mamés, que el equipo, si compite en San Mamés, ha demostrado que compite bien y que se puede dar guerra a ese tipo de equipos a un partido en San Mamés y que hay que competirlos. Evidentemente es muy complicado, es muy complicado. También, ¿sabes lo que pasa? Que el PSG no tiene esa urgencia en el campeonato francés de tener que rotar, Claro, porque si es Inglaterra, es que con eso te iba a ir ahora, seguramente ayer al City, a Guardiola le pasa eso, ¿no? Que dices, como siga metiendo y hace una alineación ayer, pues pensando un poco más allá, ¿no? Y el PSG no tiene esa urgencia se puede permitir en el campeonato francés, pues porque sabe que tiene margen, ¿no? Entonces, margen con esto y con estos. ¿Qué hago de partido auguras? ¿Un partido de estas noches épicas de San Mamés o qué? Bueno, a ver, ya para terminar, que nos están haciendo señas, sí, nos tenemos que ir. Yo creo que el Atleti en esos partidos se crece, por lo menos siempre se ha crecido, por lo menos en la Liga Española. No tengo mucha experiencia en Champions, pero en esos partidos se crece. Contra el Arsenal, para mí, la puesta en escena del equipo estuvo bien. Lo que pasa es que yo creo que el Arsenal también supo hacer su parte y dice, voy a esperar y a partir de la media hora es mi momento. Pero bueno, yo espero que el Atleti dé la cara, aunque bueno, ganar es otra cosa. Un empatito estaría muy bien. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. ¿Qué tal habéis estado aquí? Pues muy a gusto. ¿Ha estado bien? ¿Gusto? Pues nos ha pasado el tiempo a toda leche, ¿no? Sí, rapidísimo. Bueno, pues otro día. Hablando de fútbol, hablando de fútbol, nosotros nos vamos a estar aquí en el día. Pues nada más, nos despedimos de aquí desde Bascook, Barrueta Aldamar 8, uno de los templos gastronómicos de Bilbao, en el que estamos muy a gusto y damos gracias a Aitor Elizegui por poder grabar aquí. Nada más, recordar fútbol con salitre.